Perdonen ya, aló, ¿están todavía o no están? Sí, doctor. Ustedes entenderán de que es terrible, terrible. Mira, prácticamente acá me tienen secuestrado terriblemente con problemas en el hospital, así que nunca sean directores de un hospital, ¿ya? Hagan vuestra labor asistencial, sean especialistas, dedíquense a hacer lo que... Lamentablemente estos cargos son así, y te interrumpen, viene uno, viene por la otra puerta, terrible. Muy bien, entonces avanzaremos porque necesitamos avanzar, por lo menos terminar esta partecita ya de infección urinaria. Estuvimos viendo el tema de la etiología. La etiología les había mencionado que pueden ser causas diversas de diferentes grupos, ¿no es cierto?, de causas, desde virales, parasitarios, hongos y otros, ¿no? Pero las más frecuentes son las bacterianas. Y justamente en lo que es bacterianas, en las mujeres sobre todo, el 80-90% de las infecciones urinarias bajas son por autoinfecciones por enterobacterias. Ustedes saben que la flora bacteriana intestinal fundamentalmente viven pues estos gran negativos, ¿no? Los enterobacterias, por eso se llaman enterobacterias. Y en su mayoría es por Escherichia coli, Escherichia coli, ¿no? Esa es la causa más frecuente. En cambio, en los varones, ¿ya? En los varones se aíslan con mayor frecuencia bacterias del género Proteus vulgaris, ¿ya? O sea, en varones sí puede haber algunas variaciones. En general puede haber variaciones. En general, les digo, incluso en niños, en mujeres jóvenes, pero va a depender de muchos factores. Primero, ¿no? Por ejemplo, si esta persona, si es varón o mujer, como estamos viendo en el caso, es el otro, de que tal vez es una infección que lo adquirió en el hospital, va a ser muy diferente, ¿no? En el hospital va a depender de la flora bacteriana que prima, digamos, en un servicio dado. Por ejemplo, vamos a ver, en la UCI, por ejemplo, ¿no? No es que la bacteria predominante sea pues un estafilococo, y la estafilococo puede ser causante de la infección urinaria. Puede depender, por ejemplo, de su estado de inmunosupresión. Es un paciente inmunosuprimido, por muchas razones. También entonces, las bacterias van a variar, o el microbio causante va a variar, pero la mayoría de las veces, ¿no?, es por enterobacterias, por Escherichia coli, ¿ya? Siguiente. Entonces, dentro de las Escherichia coli, o digo de las enterobacterias, el 80-85% de las infecciones agudas de los pacientes que no portan sondas y que carecen de anomalías urológicas y de cálculos es causada por esto. ¿Por qué dice que no portan sondas o tengan cálculos? Los pacientes que son portadores, o sea, que viven con sondas vesicales, ¿no?, los microbios pueden variar. Hay solamente porque ese cuerpo extraño está ahí, ¿no? También en casos de la presencia de cálculos, también puede variar, ¿no? Pero en la mayoría de las veces, el 80-85% de las infecciones agudas es justamente por Escherichia coli, ¿no? Siguiente. Acá tenemos en forma general un cuadrito bastante práctico, ¿no?, en el cual está clasificado así. Dentro de los gram negativos, ¿no?, las causas más frecuentes está lo que ya habíamos mencionado, la Escherichia coli en un 80-85%, el Proteus mirabilis 14%, la Klebsiella pneumoniae 3%, y entre otras de los gram negativos tenemos las enterobacterias, las pseudomonas, ¿ya? Como gram positivos, ¿no?, tenemos los Enterococcus fecalis, el Staphylo, tanto aureus como epidermidis, ¿ya? Dentro de los hongos, la Candida albicans, y entre los virus tenemos el herpes virus, adenovirus, y dentro de otros tenemos la clamidias, trachomatis, la Neisseria, gonorrea, las anaerobes. Fíjense entonces esto en forma panorámica, en forma genérica, como causas de la infección urinaria, ¿no? Pero, ¿no?, si analizamos nuevamente, dentro de las causas más frecuentes de infecciones urinarias son los gram negativos, ¿no?, como y dentro de estas la Escherichia coli.
¿Ya? Eso, siguiente. La pregunta. Vía sanguínea, vía hematógena, o sea, a través de la sangre, a través del linfa, de la vía linfática y a través de la vía ascendente. Y la mayoría de las veces, ¿no? Si hablamos de vías de transmisión, por donde llega y se va a la vía urinaria, es la vía ascendente. Ascendente. ¿Ya? La vía ascendente es la más frecuente. Sobre todo, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, uno de los factores de riesgo que habíamos mencionado, ¿se acuerdan? En la clase de las damas, es porque la uretra es bastante pequeña, ¿no? La uretra femenina la podemos dividir en tres partes: el tercio externo, el tercio medio y el tercio interno. Doctor, ¿Qué ha disculpe, pasado? se le escucha muy ¿Está bajito. escuchando? ¿Está escuchando el bajo? Ahora sí, ¿Ahora? normal. Ah, ya, es que me he sentado. Ya, entonces me voy a parar. Entonces, decía que la vía de ingreso de cómo llega el microbio a la vía urinaria es tres vías. Eso tienen que saberlo perfectamente. La vía hematógena o por vía sanguínea, por vía linfática y por la vía ascendente. La vía ascendente es la vía más importante de ingreso de los microbios a la vía urinaria. En el caso, les decía, de las damas, ¿no? El hecho de tener una uretra tan corta como es de 4 centímetros, lo dividimos entre el tercio externo, que está prácticamente con estas bacterias saprofíticas, se les llaman, ¿cierto? Y es más que el meato pues se encuentra en la vulva vaginal, o digo en la vulva, o la zona genital, perdón, que está adyacente pues a la vía digestiva, el recto en este caso, ¿no? En el cual normalmente está contaminado por microbios. Entonces, el tercio externo de la uretra está contaminado, ¿no? Donde estas bacterias viven normalmente. El tercio medio es más o menos, y el tercio interno, que está prácticamente a nivel del meato vesical, ¿no? No tiene microbios, ¿no? Entonces, por eso es de que todas las recomendaciones que nosotros hacemos en estos pacientes, ¿no? Que haya limpieza en la zona genital, no aguantarse de orinar, por ejemplo, ¿no? Porque cuando una dama, una mujer, sobre todo, se aguanta de orinar, ¿qué es lo que pasa? La vejiga tiene una capacidad de almacenamiento de la orina que puede llegar hasta 3 o 4 litros, fíjense, 3, 4 litros. O sea, tiene una capacidad de distenderse esta vejiga, el bladder, por decirlo bladder, ¿no? Y es tremendo, ¿no? ¿Qué pasa cuando se aguanta de orinar las damas que usualmente lo hacen? Y lo hacen porque son más cuidadosas, a cualquier baño fácilmente no pueden entrar. Muchos pacientes inclusive prefieren terminar su labor de la mañana y irse a su casa así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya tienen la oportunidad de miccionar, drenan tan rápida y bruscamente esa vejiga, y al final esa vejiga crea una presión negativa. Al crear una presión negativa, succiona esa vejiga, succiona aire, ¿no? Evitar aguantarse orinar,
la limpieza, que es tan importante que deben hacerlo de adelante para atrás, ¿no? Porque si no, estamos diciendo que normalmente las enterobacterias viven en la vía digestiva y se supone que en el recto, el ano, está esos microbios y por la cercanía al meato uretral pueden contaminarse fácilmente. Entonces la higiene es muy importante, ¿no? Y que sea de adelante para atrás, para evitar. Son cosas que nosotros tenemos que saber. Justamente porque estamos hablando de esto, porque la vía ascendente es la más importante de ingreso de los microbios a la vía urinaria. Porque uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Y cómo llega el microbio al riñón, a la uretra, a la vejiga? ¿Sí? Es por la vía ascendente. Siguiente. Entonces, ¿cómo es de que se produce este ingreso de los microbios a la vía urinaria? Fíjense, son por etapas, ¿no? Primero vamos a ver que va a haber colonización de la zona periuretral, ¿ya? Colonización de la zona periuretral. Luego tenemos la entrada en la vejiga urinaria, ¿no? De los microbios, y luego en la vía urinaria ya, ¿no? Se va a producir lo que es la adhesión, la congregación, multiplicación de los microbios, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? En las etapas de cómo el microbio llega a ingresar, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los factores, ¿no? Favorecedores para que haya infección urinaria? Varios factores. Primeramente, obviamente, tiene que el microbio, que es el uropatógeno, ¿no? La presencia de factores favorecedores intrínsecos o extrínsecos al huésped, dependiendo o no del uropatógeno, y del estado, ¿no? Del estado de actividad de los mecanismos de defensa. O sea, ¿qué tanto este huésped, ¿no? Su mecanismo de defensa, su inmunidad está bien, ¿no? O qué tanto, ¿no? Hay la cantidad de microbios y su virulencia. O sea, son factores que van a ver que finalmente van a hacer de que se produzca o no se produzca la infección urinaria. Siguiente. Entonces acá está justamente en esta balanza, para que haya infección urinaria tendrá que ver mucho de factor bacteria, factor microbio, factor de causa, y también el factor de parte del organismo, ¿no? Entonces, obviamente, el desbalance de uno de ellos hará de que haya infección o no haya infección. Si tenemos que el mecanismo de defensa es mucho más fuerte que el factor virulencia, ¿no? Ahora, si el factor virulencia es mucho mayor que la defensa del organismo, por muchas causas que su defensa estén bajas, por su edad, porque es diabético, porque toma inmunosupresores, o bueno, en fin, entonces se dará la enfermedad, ¿no? ¿Se va a dar o no se va a dar la enfermedad? Va a depender del balance de estos dos factores. ¿Ya? ¿Ok? Siguiente. Factores ¿cuáles son los factores de virulencia? ¿Me tengo que apagar? ¿Sí? A ver, un ratito, me espero. Un ratito. Pásame. ¿Has completado con esto? Sí. ¿Seguro? ¿Estás segurísimo? Sí. 5-5, ¿no? Sí. Gracias, feliz Navidad, ¿no? Feliz Navidad, no, hombre. Un abrazo. Ciérramelo la puerta. Entonces, fíjense, ¿no? Así como hemos visto, hay factores, ¿no? De parte o factores de riesgo para que haya infecciones en la mujer, factores de riesgo para que haya infecciones en el varón, ¿no? Igual existen factores de virulencia. ¿Qué tan virulento es un microbio, ¿no? Y cómo se ha desarrollado en todo caso esta virulencia. Y fíjense, el microbio, no solamente es el microbio, y hay endeble,
es como un soldado sin armas, ¿no? Este soldado, que es el microbio, se arma de valor, desarrolla una serie de mecanismos para los cuales se hace mucho más virulento, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿cuáles son los factores de virulencia? El antígeno somático O es un factor de virulencia. Va a haber microbios que tengan o han desarrollado este factor de antígeno somático. El antígeno capsular K, el antígeno flagelar H, las adhesinas. Siguiente. ¿Qué cosa es el antígeno somático? Fíjense, es la parte más externa del lipopolisacárido bacteriano y las bacterias que la poseen son más resistentes al poder bactericida, ¿no? Y son una serie de antígenos, no solamente es uno, mira, el 1, 2, 7, etcétera, ¿no? Va a haber una serie de tipos de antígeno somático O, los cuales van a hacer, ¿no?, de que estas bacterias que lo poseen, este antígeno somático, sea virulento y que le permite, ¿no?, desplazarse inclusive hasta el riñón. Bueno, no estoy viendo las imágenes, no sé, parece que se ha salido, ¿no? Y desplazarse y que produce las infecciones renales propiamente dichas, ¿no? Casi el 80% de las infecciones van a ser producidas por este tipo de antígeno somático. O sea, los microbios, las bacterias que tienen ese antígeno somático, 80% de los casos de pielonefritis o infecciones arriba, renales, van a ser causantes. Siguiente. Luego tenemos el antígeno, ¿no?, el antígeno capsular K. También es un polisacárido ácido, confiere a la bacteria que lo posee una mayor resistencia a la fagocitosis y a la acción bactericida mediada por el complemento, ¿no es cierto? Y estos van a aumentar la resistencia bacteriana ante la respuesta inflamatoria, se defienden así, ¿no? Y va a facilitar el ascenso de Escherichia coli hasta el riñón. Y son varios tipos también, mira, acá 1, 2, 3, 5, 12, 13, 51, que van a ser responsables del 70% de las pielonefritis o de las infecciones renales. Siguiente. Luego tenemos el antígeno flagelar H, que confiere a la bacteria la posibilidad de desplazamiento. Fíjense, gracias a esto, la bacteria se va a desplazar. Este antígeno probablemente no está relacionado con factores de virulencia. El siguiente. Tenemos las adhesinas, ¿no? Permiten su adhesión al uroepitelio. Hay bacterias que tienen esto, ¿no? Gracias a esto se van a adherir al uroepitelio, se van a pegar, ¿no? Y le dan la capacidad de estructurarse en biopelículas, que ahorita vamos a ver. Y estas adhesinas se expresan en lectinas, ¿no?, en adhesinas MR, las adhesinas DR y las adhesinas DR, que también le van a conferir el factor de virulencia a estas. Siguiente, a estas adhesinas, ¿no? Ahora, existen otras características que le van a dar mucho más todavía como factor de virulencia. Algunas que van a producir toxinas, ¿no?, como las hemolicinas, que promueven el crecimiento bacteriano al liberar hierro de los eritrocitos rizados, factor citotóxico necrotizante. Las aerobactinas, por ejemplo, son proteínas fijadoras del hierro. Fíjense entonces, todas estas invasinas. O sea, el microbio, pues, como les digo, ¿no?, va a crear una serie de mecanismos que le confieren, pues, su capacidad de ser virulento, ¿no? No es cuestión solamente ahí. Es un soldado que está bien preparado, ¿no? Es un soldado que se ha aprovisionado bien para ir a la guerra, ¿no? Y esto, pues, así nomás no es la cosa, ¿no? Porque, siguiente, porque al evaluar una situación tenemos que ver todas estas cosas, ¿no? Otras, bueno, las fimbrias, pelos o galgar, estos van a favorecer su unión a la porción de galactosidad de la parte externa de las células del uroepitelio, que tienen el glucoesfingolípido, ¿no? O sea, va a haber bacterias que van a tener fimbrias, pelos, así como están ahí, o también se llama galgal. Siguiente, otro factor ¿no?,
Entonces, fíjense, ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen, ¿no?, infecciones urinarias recurrentes? Es decir, 2 episodios en 6 años, en 6 meses, o 3 episodios en un año. Esos pacientes ya están catalogados como infección urinaria recurrente. Cuidado, de nuevo, 2 episodios en 6 meses o 3 en un año. ¿Qué es lo que pasa entonces en estos pacientes? ¿Por qué hacen estas infecciones fácilmente y recurrentemente? Porque estas, ¿no?, estas bacterias que van a producir estas recurrencias invaden las células superficiales de la vejiga y crean unos biofilms o POT, así se llama, biofilms o POT. Aquí las bacterias se encuentran bañadas de una matriz rica de polisacáridos rodeados por una envoltura de uroplastina. ¿Ok? Estos POT o biofilms constituyen un reservorio para los microorganismos productores de infecciones urinarias recurrentes. Estos biofilms o películas biológicas, así se llama, o POT, son, digamos, unas cubiertas que le van a conferir que fácilmente estos microbios puedan reproducirse y hacerse mucho más virulentos. Estos biofilms o películas biológicas, POT, ¿no?, son pues reservorios donde estos microbios se juntan entre malvados, entre los más bravos. Es como una cárcel donde a los más bravos los llevan a un sector, ¿no?, a un sector más seguro, y todos son bravos. Por eso es de que estos microbios, ¿no?, van a producir cuando quieren infecciones, las veces que quieren. Por eso se llama recurrente. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense cuáles son las etapas para que estos microbios, ¿no?, puedan producir estas películas o películas biológicas. Mira, primero el microbio se va a sentar sobre la superficie del tejido, de las células. Luego de esto se van a adherir, o sea, no es cuestión de que van y se pegan, se van a pegar justamente gracias a esa capacidad de adhesión de las bacterias a la superficie tisular. Y se van a anclar, o sea, así como esos barcos que llegan y ponen su anclaje para pegarse bien, fácilmente no puede ser despegado, se adhieren y se anclan. Y luego de eso, felices, miren cómo empiezan a reproducirse, a proliferar, y van a empezar a formar esas biofilms, mira, como una especie de caparazón, como una cubierta, es como una carpa, ¿no?, una carpa cerrada. Y adentro, mira cómo los microbios felices viven ahí adentro. Siguiente. De otra forma, fíjense, de nuevo, ¿no?, llega el microbio, se pega al epitelio, se juntan, proliferan, crecen y empiezan a formar esa biopelícula. Mira, esa biopelícula, cómo forman, ¿no?, como una bolsa. Y ahí adentro estos señorcitos se hacen mucho más virulentos, son los más bravos pues de la cárcel, ¿no? Son más bravos. Y lo peor del mundo, fíjense, lo peor del mundo. Siguiente. Lo peor del mundo. Cuando quieren, salen. Miren cómo salen, miren. ¿No? Cuando quieren, salen, lo infectan. Y fácilmente, a ver, escuchen bien, fácilmente los antibióticos, para poderlos destruir y matarlos a estos microbios que están ahí dentro de esta carpa, de esta coraza, ¿no?, de esta cosa terrible, no entran los microbios fácilmente. Lo ideal sería meterles una bomba y reventar y destruirlos, ¿no? Y no, mira ese biofilms. Terrible, ¿no? Y ahí adentro felices, porque producen una serie de sustancias que les permiten vivir a estos microbios. Esa es la explicación de cómo es de que a este paciente le han dado de todos los medicamentos habidos por haber. Todo es resistente.
tendremos que utilizar medicamentos que puedan penetrar justamente esta carpa, ¿no? Esta coraza que tiene, es así como la tortuga de ser bravo, ¿no? Entonces fácilmente no entra. Justamente ahora en estos pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Se está viendo, ¿no?, alternativas de tratamientos, ¿no? Para que podamos tratar a estos pacientes. Dicho sea de paso, estos pacientes son manoseados, reciben una serie de antibióticos aquí, hasta el boticario, el médico general, en fin, el internista va del urólogo, después visitan nefrólogos y ya cuando nada, me lo mandan a estos pacientes, justamente a estos pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes. Esa es la explicación por qué algunos microbios se hacen mucho más resistentes, ¿no? Y la respuesta es porque forman estos biofilms, o películas biológicas también se llaman, o POF también se llaman, ¿ya? Entonces, estas bacterias se hacen resistentes gracias justamente a estos biofilms, y las células de la base del film son inactivas, ¿no? Siguiente. Entonces, hay definiciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué cosa es una recaída? Una recaída, ¿qué es una recaída de infección urinaria? Es cuando es producido por el mismo microbio, ojo, escuchen eso, de nuevo produce síntomas, ¿no? De nuevo produce síntomas y signos ese paciente dentro, ¿no?, de las 2 semanas de tratamiento, ¿no? Dentro de las 2. Y por el mismo microbio. Entonces, si te están diciendo, dice que empezó la infección con un microbio X, dicho coli, cepa tantos, y oye, le han tratado 3 días y después de eso lo dejaron, lo suspendieron y de nuevo está haciendo molestias después de una semana. Quiere decir entonces que probablemente ha sido mala la elección del antibiótico, ha sido una dosis inadecuada, tiempo inadecuado de tratamiento antibiótico, algo está pasando, pero es el mismo microbio. Entonces, definición de recaída es la infección urinaria, ¿no?, que se produce nuevamente, que después de acabar el tratamiento, dentro de las 2 semanas, es producido por el mismo microbio, ¿ya? En cambio, la recidiva es que una vez terminado el tratamiento de la infección urinaria, ¿no?, es producido por otro microbio, O sea, si era Escherichia coli, tal vez esta siguiente va a ser producida por un proteus, ¿no? Mirabilis, no sé. Entonces, eso es una. El otro concepto importante es la infección urinaria, regresa a ver, recurrente. Y les había mencionado que cosa es una recurrencia de infección urinaria cuando se presentan 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en un año. Y finalmente, ¿qué cosa es una infección urinaria complicada? La infección urinaria complicada, siguiente, ahora sí, es aquella infección que se produce en pacientes de sexo masculino, pacientes de edad mayor, o sea, mayorcitos, los ancianos, niños, en embarazadas, diabéticos, inmunosupresores, trasplantados, infecciones nosocomiales, el uso de catéteres, instrumentación de la vejiga urinaria, anormalidades funcionales del tracto urinario, uropatías obstructivas, ¿no?, y el reflujo vesicoureteral o urolitiasis también. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene cálculo renal o bien de vía urinaria, definitivamente esa infección ya será complicada, solamente porque tiene cálculo. Si tengo un paciente que tiene reflujo vesicoureteral, o sea, la orina regresa porque los esfínteres están malos, regresa al uréter y al riñón, reflujo ya per se, solo porque es así, tiene infección urinaria complicada. Si tiene un paciente de obstrucción urinaria, también es complicada. Si es una paciente que está embarazada, hace infección urinaria, ya es complicada. Entonces, todas esas le dan, pues, condición de complicados, ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene 2 infecciones ya en 8 meses y tiene cálculos,
Su diagnóstico completo será infección urinaria complicada, recurrente, ¿no? Que ha hecho 2 episodios dentro de 6 meses y es recurrente. Entonces esos conceptos son claros para poder hacer un diagnóstico completísimo de infección urinaria. No se trata solamente de decir que vas a tener infección urinaria, ¿no? Tú tienes que decirme si es una infección urinaria recurrente, es una recaída, es una recidiva, es una infección complicada o combinaciones, ¿no? Como les decía. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es diabético y ha hecho infección urinaria en 3 meses, 2 veces ya en 3 meses, entonces será una infección urinaria complicada por la diabetes y recurrente porque en 3 meses ha hecho 2 episodios. Entonces tu diagnóstico va a estar completo. Y finalmente, para acabar este par de minutos, siguiente diapositiva, nosotros, ¿cómo hacemos diagnóstico? O sea, ¿cuáles son los signos y síntomas de la infección urinaria? Para esto, topográficamente dividimos infección urinaria alta y infección urinaria. ¿Cuál es el límite topográfico? La unión pelvi-ureteral. Pelvi-ureteral. ¿Ya? Esa unión hace de que para arriba, desde de la pelvis para arriba, se llama infección urinaria alta. Y para abajo, o sea, todo lo que es uretra, vejiga, uretra, será infección urinaria baja. La infección urinaria alta también se llama infección urinaria o infección renal. Infección urinaria alta. Infección urinaria nefrológica. Infección urinaria o pielonefritis. Y finalmente el nombre correcto que debe mencionarse para esto son las nefritis tubulointersticiales agudas infecciosas. Eso el otro día ya lo hemos explicado. Finalmente, cuando hay infección urinaria renal propiamente, lo que inflama es el túbulo intersticio, ¿se acuerdan? Justamente les decía, ahora estamos hablando de patología túbulo intersticial, la infección urinaria está ahí, porque dentro del riñón lo que inflama, la parte que inflama es la parte medular. Doctor, ¿y la médula de qué está constituida? Del túbulo intersticio. Y doctor, ¿y no llega más arriba a los glomérulos? No llega. No va al microbio, no se mete dentro de los glomérulos. Porque si se metiera dentro de los glomérulos se llamaría pielonefritis, nefritis tubulointersticial. Si se metiera dentro de los glomérulos el microbio, ¿qué cosa? Inflamando el glomérulo, ¿qué cosa se llamaría? Glomerulonefritis, sería absurdo, ¿no? Los glomerulonefritis ya nosotros lo hemos estudiado. Tienen otras causas, no son infecciosas. Eso creo que clarísimamente tiene que quedar, ¿ya? Entonces eso, ahí nos quedamos y vamos a continuar el día sábado, ¿ya? ¿Listo, chicos? Ok, chao. Gracias, doctor. Buenas tardes. Ya, chao, chicos, chao, chao.